Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, ya arrancamos. Hola, hola, buen día. Hola, buen día, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a comenzar. Les pedí por ahí después de la presentación si pueden poner auriculares o algunas cosas para escuchar, porque y no suena, les vamos a mostrar también un tema ahí que es interesante. Bueno, por si también alguien hace una pregunta. Bueno, hoy vamos a arrancar con otra forma de hacer o de y hacer lo que es paralelismo en sistemas computacionales, como veníamos viendo, paralelismo irregular, que era lo que veníamos viendo en ILP, ¿sí? En paralelismo a nivel de instrucciones. Entonces hoy vamos a ver otra forma de hacerlo que sería paralelismo a nivel de datos, que es un paralelismo regular. En verdad hay distintas formas de hacer explotar paralelismo regular y por eso vamos a ver esas formas. Entonces en paralelismo a nivel de instrucción vimos estas técnicas, ¿no? Pipeline, data flow, out of order, está fuera de orden, LIW y fine grained massive threading. Vamos a ver si tiene alguna diferencia con estas técnicas que vemos acá. Me faltó poner acá superescalares. ¿Sí? Superescalares eran cuando uno hacía un fetch de más de una instrucción a la vez, ¿sí? En paralelo, y teníamos replicadas las unidades de ejecución. Que para eso también necesitamos un planificador, que es algo que no vimos en detalle, pero bueno, en el procesador fuera de orden sí vimos cómo se hace ese planificador o cómo se tiene que incluir ese planificador en el esquema. Entonces, todas estas técnicas explotan paralelismo irregular, ¿sí? La única diferencia entre, o la única clasificación que podríamos hacer distinta entre estas técnicas, fíjense que pipeline, data flow, out of order y Bailey W serían aplicables a un thread. Y lo que habíamos visto la semana pasada sobre thread, un thread era un hilo de ejecución que a nivel de usuario lo ve como secuencial, como si fuese a nivel de von Neumann, y modelo de ejecución de von Neumann. Y mientras que fine grained multithreading ya es múltiples threads y múltiples hilos, entonces hay paralelismo a nivel de instrucción, pero esas instrucciones son ya de distintos threads, distintos, pueden ser distintos programas o distintos procesos a nivel más genérico, distintos hilos de ejecución secuencial. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia por ahí, pero bueno, hay paralelismo a nivel de instrucción, solo que se explotan múltiples hilos. Todos esos paralelismos entonces, o todas estas formas de explotar paralelismo son paralelismo irregular. ¿Qué significa irregular? ¿A qué le suena que puede hacer referencia a ese nombre? Le digo siempre paralelismo irregular, pero a lo mejor no tenemos en cuenta o no tenemos bien en claro por qué se dice eso. Hay que pensarlo un poco quizás. Algo que no es constante, dice Héctor.
Bien, ¿sí? Da una idea. Y en códigos que podríamos decir de propósito general y que son muy genéricos, uno puede encontrar paralelismo en ese código y puede encontrar distintas instrucciones que son independientes entre sí, pero eso no es algo que ocurre siempre, no es algo constante, sino que en el código vas encontrando distintos pedazos que pueden ser paralelizables, pero no todo es paralelizable, y eso puede variar de código a código inclusive. Buen día. Entonces a eso se hace referencia en paralelismo instrumental. En cambio, hay algoritmos que son paralelizables, que son regularmente paralelizables, como que, por ejemplo, en que pueden encontrar una estructura de datos que sea paralelizable en forma regular. Esto también hay que pensarlo un poquito porque no es algo trivial, pero una vez que uno lo saca es como que, esto está bien simple. Que puede ser regularmente paralelizable en un algoritmo. Mucha relación con álgebra, mucha relación con más que con álgebra que con otra cosa, pero bueno, por ahí en cálculo uno puede encontrar también ese tipo de estructura de datos. Así, en el chat también se le ocurre ahí. No piensen en una microarquitectura, porque ustedes si piensan en microarquitectura no van a ver paralelismo en esa microarquitectura que veníamos viendo, porque teníamos una sola ALU que ejecutaba siempre con dos escalares, vamos a decir, las operaciones. Entonces piensen como si ustedes pudiesen hacer otra cosa en la microarquitectura, ¿qué encontrarían en los algoritmos que pueda ser paralelizable en forma regular? Está difícil. Y producto escalar de dos vectores, uno genera un vector distinto. A ver un poquito. Tengo un vector uno que puede ser una combinación lineal de qué tipo, un escalar, por ejemplo, por un vector 2, un vector cero, cualquier cosa sería, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa con esto? Si el vector es de dos componentes, de uno cero va a ser igual a por de 2 cero y B1 1 va a ser igual a por B2 1. Y así, si tengo más componentes, sería siempre lo mismo, ¿no? Entonces esto es regular porque una instrucción que haga esta cuenta es independiente en cada vector. ¿Sí? Lo mismo un producto escalar. Producto escalar sería, nos da un escalar, pero tendríamos producto, sí, escalar entre dos vectores, ¿no? Producto punto. Y eso se hace poniendo fila columna y se hace la suma, es componente a componente, entonces también es regular. Producto cruz también es regular, solo que hay que ahí ver qué componentes hay que multiplicar
y hacer la cuenta bien, pero también siempre es regular. Entonces, fíjense que todo lo que es vectorizable es regular, o puede hacerse que sea un código regular. Y ahí si nosotros pensamos, bueno, nuestra máquina secuencial, ¿sí? Siempre toma una instrucción, ¿cómo yo haría para hacer un producto entre dos vectores o un producto entre un vector y un escalar? Tengo que empezar a ejecutar, cargar datos en el registro, hacer la cuenta, paso al siguiente componente, tengo que ir en un salto, no solo caracteres, porque son los tipos de datos que yo puedo manejar con mi ISA LS3 que venía viendo antes, sino que ahora podría manejar también vectores. ¿Sí? Tengo que agregar en el ISA las instrucciones necesarias para eso y dar soporte en la microarquitectura para poder operar con ese tipo de datos, ¿no? Pero se puede hacer, digamos. Y esa es la idea de que se trata de explotar en esto de paralelismo regular. ¿Tá? Matrices también, ¿no? Las matrices son productos ¿verdad? Entre vectores, solo que en una matriz. Bueno, eso como para introducir las ideas principales sobre paralelismo regular. Entonces, en 1966 sale un artículo de Michael Flynn donde él propone o observa en función de los datos en paralelo y las instrucciones en paralelo, o las instrucciones más bien en paralelo, en múltiples instrucciones y múltiples datos, ¿cómo uno podría combinar eso de distintas formas, ¿sí? Pensando en armar arquitecturas que exploten paralelismo? Y él lo llama, es un nombre del artículo Very High Speed Computing System, porque lo que busca es cómo acelerar la computación a través de paralelismo. Entonces, fíjense que si uno combina, por ejemplo, esto sería un data stream en este eje, podría ser simple, o sea, un solo stream es como podríamos pensarlo también como thread, ¿sí? Como un flujo de datos, o múltiples, ¿sí? Múltiples threads. Y instrucciones serían también un flujo de instrucciones simple, o sea, de un thread, o múltiples. ¿Sí? Y las combinaciones que uno obtenga de eso generarían distintas posibilidades de hacer arquitectura y microarquitectura. En este primer caso tendríamos simple y simple, que es donde estuvimos manejándonos siempre, ¿no? Todo lo que era pipeline, todo lo que era antes inclusive multiciclo, procesador en un solo ciclo, siempre tenemos una instrucción, un dato o dos datos para poder hacer una operación, ¿no? Pero esos dos datos no significan un stream de datos, sino que significa, bueno, un dato que se ejecuta por instrucción, ¿sí? O un par de datos que se ejecuta por instrucción. Ahora, si yo extiendo los datos o la cantidad de datos, que sería por ejemplo el caso del vector, ¿sí? Tengo múltiples componentes en el vector y le aplico una sola operación a todos esos componentes, que sería el caso que vimos en el Paint recién, estaríamos en esto, en SIMD. ¿Sí? Single Instruction, Multiple Data, por eso viene ese acrónimo. Si vamos al revés, ¿no? Si estamos parados en este punto y nos vamos hacia múltiples instrucciones, pero manteniendo un solo dato, generaría MISTI. Multiple instructions, single data. O multiple instructions sobre single data. ¿Sí? O operaciones de múltiples instrucciones sobre un solo dato. Esto es medio raro, ¿no? Medio difícil de pensar para qué puede usarse o cómo podría hacerse una microarquitectura de ese estilo, porque no es algo que sea tan fácil de encontrar en los algoritmos, pero hay muchos casos, vamos a ver después. Y por último, MIMD sería moverse a múltiples instrucciones sobre múltiples datos. ¿Qué ejemplo tenemos de esto hoy en día? Esto es bastante palpable. Múltiples instrucciones operan sobre múltiples datos. ¿Qué puede ser? ¿Cómo? Franco dice las computadoras de hoy en día. Sí, ¿por qué, Franco?
puede hacer varias tareas al mismo tiempo y en qué, estructuralmente, en qué forma, digamos, o a qué aprovecha el microprocesador, qué se puede aprovechar del microprocesador que hay hoy en día y que hace ese tipo de operaciones sobre múltiples datos. Multiciclo sería como SysD, digamos, la primera clasificación de ahí. Porque vos en multiciclo operás un dato, una instrucción, o una instrucción sobre un dato. Es multi algo, pero no es multiciclo. ¿Eh? Multinúcleo, dice Franco, ¿sí? En multinúcleo uno tiene múltiples cores, ¿sí? Múltiples núcleos, y cada core puede estar haciendo o ejecutando aplicaciones diferentes. ¿Sí? Entonces todo el tiempo se está, en definitiva, aplicando múltiples instrucciones sobre múltiples datos, ¿no? Y esa es la clasificación que entra en los multicore. Entonces, siempre que yo encuentre en mi algoritmo algunas formas como estas que están en estos cuadrados verde, azul y gris, yo puedo desarrollar alguna arquitectura específica o microarquitectura específica para atacar esa parte del código. ¿Sí? Y mantener una forma secuencial, o sea, voy a tener que mantener algo SysD, ¿sí? Algo que ejecute en forma secuencial. ¿Por qué? Porque muchos de los algoritmos son en definitiva de propósito general, podríamos pensarlo, ¿sí? Son genéricos y necesitan ese tipo de ejecución, ¿sí? Ustedes, en todos los algoritmos que ustedes desarrollan, seguro siempre se encuentran con un if o un salto, ¿sí? De algún while o algo, y eso no hay forma de hacerlo si no es con una parte de un núcleo que sea sysd. ¿Sí? Entonces hay que ver cómo combinar las dos, y ahí es cómo se diseñan, vamos a decir, los sistemas. Esta es una representación gráfica, vamos a decir, de cada uno de esos paradigmas. ¿Sí? SysD tendríamos, acá está el data pool, le dice que sería como de dónde salen los datos, y el instruction pool, de dónde salen las instrucciones, y una unidad de ejecución. ¿Sí? PU sería Processing Unit. SysD, SIMD, ¿sí? Tenemos un data pool, salen varios datos, una instrucción que opera sobre todos esos datos. Producto escalar, producto, podría ser entre dos vectores, o matrices también. MISDI, esta gráfica, fíjense que es bastante engañosa, porque muestra acá que sale un dato y se aplica sobre dos instrucciones. O sea, dos instrucciones atacan ese mismo dato. Y esto a mí no me cierra mucho porque si pensamos en la idea de Flynn, que era desarrollar arquitecturas que ejecuten en paralelo para mejorar la velocidad del procesamiento, ¿sí? Ganar más performance, ¿cómo yo gano performance con esto? A lo sumo después, si sumo todo, quizás haya algún punto ahí, pero eso es una parte secuencial. No vamos a decir que no pueda haber un algoritmo que tenga este tipo de problema o cuestión que se pueda desarrollar. Pero bueno, lo que, por ejemplo, algunos ejemplos que dan de esto, pero no tiene que ver con ganar performance, es si uno quiere ejecutar en forma redundante algo. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una nave que va a salir al espacio y tengo que hacer que sea invulnerable o lo menos vulnerable posible a los rayos cósmicos. Entonces le pongo más de un procesador que ejecute las mismas, o sea, sobre los mismos datos, también tendría que ser las mismas instrucciones, ¿no? Y después comparo. Si alguna me dio distinto, le di un rayo cósmico o algo pasó, digamos. Y tengo que arreglar el problema de alguna forma recomputando, o si tengo más de un procesador, a lo mejor puedo saber, bueno, cuáles son los que están en lo correcto y cuál está errado, y seguir a partir de ahí. Pero no viene por la idea de lo que sería el paper de Flynn, ¿sí? Porque no estás ganando performance, estás ganando otra cosa que es redundancia para evitar una catástrofe. ¿Sí? Otra forma, otro ejemplo que le dan a este tipo
de ejecución que no es desde el lado del algoritmo, sino del lado de la microarquitectura. Un pipeline, por ejemplo, podría pensarse que es MISTI, porque en el pipeline entra un conjunto de datos y es transformado en las distintas etapas del pipeline. Pero tampoco cierra mucho eso, porque eso es a nivel de microarquitectura y no es a nivel del algoritmo que queremos desarrollar o que queremos mejorar, ¿no? No mejorar, sino el algoritmo que nosotros tenemos, y ese algoritmo queremos llevar a una microarquitectura específica que lo pueda acelerar o mejorar su performance. ¿Sí? Un pipeline no viene por ese lado, sino que es a nivel de microarquitectura donde ejecuta de esa forma, ¿sí? Hace eso que entraría en la taxonomía. Sobre un dato lo va transformando en distintas partes, dándole distintas instrucciones inclusive. Bueno, y este sería el caso del multinúcleo. ¿Sí? Tenemos múltiples datos, múltiples instrucciones ejecutándose en distintas unidades de ejecución y obteniendo distintos resultados a partir de eso. Una para cada conjunto de datos, ¿sí? Sería multinúcleo. Entonces, pensando en esto que yo les decía de MISDI, vamos a comparar cómo lo decía Flynn en su paper, ¿sí? Cómo era la arquitectura que él pensaba, o el esquema estructural que él pensaba, y era de esta forma. Esto está en el artículo original. Uno tiene un lugar donde están los datos, uno saca un dato de ahí, en este punto, tiene una unidad de ejecución, y esa unidad de ejecución recibe una instrucción. Se opera sobre el dato, y el dato sigue fluyendo en el esquema, ¿sí? No es que tomo un dato nuevo, sino que ahora el dato transformado lo ejecuto de vuelta en otra unidad de ejecución que hace otra cosa distinta, y esto siempre sería Instruction Storage, Instruction Unit. Ejecuto eso diferente ahora sobre el dato, lo transformo otra vez y así de vuelta. Y va sufriendo una transformación el dato a medida que va progresando en el sistema. Y ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo con cada procesamiento, no es que voy y pongo el resultado de vuelta en la memoria y después lo traigo otra vez, que eso es lo que genera muchos problemas, ¿no?, en la ejecución secuencial, sino que yo lo voy transformando siempre a partir de donde estaba antes, ubicado, vamos a decir, físicamente. Puede ser un banco de registro, puede ser una memoria, puede ser, por ejemplo, las memorias que ustedes están estudiando, también Fabricio, la de RAM también, ¿no? En la memoria yo tengo los datos y transformo los datos en esa memoria a medida que necesito según el algoritmo que necesito. Y los algoritmos de Machine Learning explotan mucho esta cuestión, porque en Machine Learning uno tiene una capa, vamos a decir, de red neuronal, después otra, y así un montón en formas seguidas, vamos a decir, para no decirlo secuencial, y los datos que entran en la primera capa y después van fluyendo y transformándose en esa red. Sí, independientemente si entendemos o no ahora cómo funciona Machine Learning, por lo menos estructuralmente sabemos que es así. Los datos van fluyendo y eso se puede aprovechar, esa regularidad en el algoritmo, no lo puede aprovechar y es MISTI, básicamente. Sí, teniendo en cuenta esta idea del paper de Flynn. ¿Qué pasa con este artículo? En esa época era bastante teórico todavía, las propuestas como que se hacían a nivel teórico, no había tantas cosas implementadas, había algunas cosas que sí. Entonces es un paper que es bastante motivacional para las futuras generaciones, a partir del 60, ¿sí? Más cerca del 70 ya. Y hoy en día ya hay un montón de desarrollos que sí explotan todas esas características. Fíjense que multinúcleo, antes del 2000, bueno, cerca del 90 ya estaban algunos desarrollos multinúcleos, pero ya la idea estaba en los 70, en los 60. Y así con los arreglos históricos son los que explotan Machine Learning en este tipo de estructuras hoy en día. Y es una idea, vamos a decir, de 70, que hoy en día se aplica, digamos. Lo mismo computación en memoria. En los 70 se hacían las primeras propuestas.
Y hoy en día recién lo estamos viendo a la luz, digamos, con un montón de artículos que hoy sí están haciendo posible, gracias a la tecnología en principio. Y en definitiva, gracias a la tecnología y a los avances que todas esas ideas hoy en día se pueden llevar a cabo, ¿no? Bueno, eso por... Hasta ahí vamos a ir de lo de la taxonomía de Flynn. No sé si tienen alguna duda, alguna cuestión. Conceptualmente creo que no es problemático, ¿no? ¿No? Fabricio está medio... Mira como que... ¿Estamos? ¿Cómo estamos, Juan Franco? ¿Bien? Bueno, si hay alguna pregunta, pregunten. Creo que está Fernando, está Leandro. Voy a seguir un poquito más con otro concepto y ahí cerramos por ahí. Relacionado a esto de ejecución en paralelo, ¿sí? Una idea importante o una ley importante siempre en arquitectura es esta cuestión de la ley de Amdahl. Y que Gene Amdahl era un investigador de IBM que también saca un artículo, ahora no me acuerdo bien la fecha, pero está entre el 60 y 70, que él dice básicamente, la computación en paralelo está bien, digamos, es una forma de mejorar la performance, pero no se puede descuidar la parte secuencial, ¿sí? No hay que descuidarla, porque en definitiva el cuello de botella está en la parte secuencial, ¿sí? Si yo tengo un algoritmo que tiene una parte secuencial y una parte que es paralelizable, a partir de ahora lo que sea paralelizable vamos a decirle vectorizable, ¿sí? Porque por esa cuestión del paralelismo regular, y como hace referencia el libro a ese término de vectorizable, y la bibliografía en general se dice así, ¿no? Si algo es vectorizable es paralelizable, básicamente en el algoritmo. Entonces en ese algoritmo, si yo tengo esas dos partes, hay una forma de estudiar, digamos, cuál es el número óptimo de unidades en paralelo que yo puedo tener, o no óptimo, sino buscar una relación de compromiso entre el número de procesadores y la performance que yo puedo lograr paralelizando esa parte. Fíjense, este gráfico dice número de procesadores, y esta es la parte que no es paralelizable, por eso acá dice 1, y este sería el tiempo que tarda la parte no paralelizable. Y acá dice n, o sea, n procesadores o unidades de procesamiento, y esta sería la parte o el tiempo que sería la parte paralelizable, 1 menos h. Y este sería el tiempo total del algoritmo, o lo que se vaya a ejecutar. Y esto es lo mismo, pero escrito, vamos a decir, con otras variables y usando en vez de un solo término para decir la parte que es no paralelizable, dice 1 menos f, sería la parte no paralelizable, y esta sería f, la parte paralelizable, el tiempo paralelizable. Entonces el tiempo total viene dado por esos dos tiempos, ¿no? Tiempo secuencial y tiempo que fue paralelizado, o que se pudo paralelizar. ¿Cómo se plasma en ecuaciones esto? Fíjense que el tiempo secuencial es 1 menos f, sería este término acá, y el tiempo paralelizable sería f sobre n, y el número de procesadores en paralelo. Entonces, ¿por qué se pone en función de n acá? Porque a medida que yo aumento n, lo puedo achicar ese tiempo. Esa es la idea. Con n igual a 1 tendríamos un tiempo, vamos a decir, como también sería no paralelizable, y n igual a 2 sería como fraccionándolo y haciendo dividido por 2, o sea, por 2 procesadores. Si tuviese 2 procesadores en ese sistema. Y este es otro concepto que se usa, digamos, que es el incremento relativo de velocidad que uno puede obtener de ese esquema, ¿no? Entonces uno es básicamente la inversa de los tiempos.
¿sí? O la inversa es la suma del tiempo. La parte no paralelizable y la parte paralelizable. Y ahí uno se va graficando, entonces en función del número de procesadores, uno puede estudiar cuánto va a ser la mejora relativa dependiendo de cuán vectorizable es mi algoritmo. ¿Sí? Esto es un factor, vamos a decir, de 0 al 1, y aquí estaríamos cerca del 80% de paralelizable. Con n igual a 4, fíjense que sería esta curva, y sería como poner acá en esta ecuación n igual a 4, y cerca del 80%, si yo paso de n igual a 4 a n igual a 12, podría obtener una mejora de 2 veces, un incremento de 2 veces el desempeño de ese sistema. Pero fíjense que a partir de ahí, si yo aumento hasta n igual a 100, ya no obtengo lo mismo, no es posible, no es lineal, ¿no? Y inclusive es mucho menor el aumento de desempeño que puedo lograr. Y ahí es lo que uno logra ver, como visualizar como ese cuello de botella de la parte secuencial, ¿sí? Está bien, yo puedo paralelizar, pero si no, o a partir en verdad de cierto número de procesamiento en paralelo que yo haga, ya no logro obtener los beneficios que yo esperaría obtener con aumentando el número de procesadores. ¿Sí? Y la parte, vamos a decir, la parte relacionada a lo secuencial, cómo uno puede mejorar la performance, según lo que dice la ley de Amdahl, es haciendo paralelizable la parte no paralelizable. ¿Con qué? Con paralelismo irregular, como habíamos visto. ¿Sí? Ejecución fuera de orden, o alguna técnica que no sea un pipeline, ¿no? Porque el pipeline, el IPC que uno logra, ¿sí? Las instrucciones por segundo que uno logra, a lo sumo es 1, si no tengo ninguna contingencia, ningún hazard, vamos a decir, en ese pipeline. Pero si a lo sumo, si la cosa empeora, ya no logro el IPC igual a 1, sino que se disminuye el IPC. Entonces tiene que ser o fuera de orden, o BLIW, o alguna técnica que permita aumentar el IPC, ¿sí? Las instrucciones por segundo, por ciclo. Y eso reflejado en esta ecuación es como si yo logro un IPC igual a 2, imagínense un caso particular que se logre IPC igual a 2, puede ser una ejecución fuera de orden, no cualquiera, dividido entonces la parte de no paralelizable por 2, como si yo podría paralelizar en dos partes, ¿no? O ejecutar con dos procesadores esa parte. Y no es que tenga dos procesadores, ¿no? Pero el IPC que estoy logrando con el paralelismo irregular es de 2. Entonces, en ese caso, fíjense que la ecuación es esta que está acá. Empieza en 2 y es punteada así. Y logra un mayor desempeño manteniendo n igual a 6. Y fíjense que con n igual a 100 estoy en este punto. Y con n igual a 6 estoy en el mismo punto, básicamente. Si mi código fuese paralelizable cerca del 80%. Entonces, básicamente, esto permite explorar, ¿no? Cuando uno quiere diseñar, bueno, ¿cuánto tengo que paralelizar? No cuánto tengo que paralelizar, pero ¿cuántos procesadores yo necesito elegir para lograr un desempeño o un aumento de desempeño significativo? Y bueno, que el costo-beneficio sea a mi favor, ¿no? Los algoritmos en general, los que son de propósito general, tienen una cantidad, vamos a decir, vectorizable del 75% para abajo. Siempre uno está en esta zona, ¿verdad? Con la parte secuencial, vamos a decir, de nuestro algoritmo genérico. Y bueno, la parte paralizable va a depender si tenemos vectores, si tenemos matrices, si tenemos algunas operaciones de ese estilo. Y esas hay en un montón de aplicaciones como Machine Learning, y aplicaciones comerciales usan vectores, además de las aplicaciones científicas. Así que siempre hay una parte paralelizable que hay que explotar, o que se puede explotar, ¿no? con la arquitectura.
Y bueno, a partir de mañana vamos a ir viendo cómo hacer algunas implementaciones específicas. ¿Sí? Ahora tenemos las ideas así generales. Mañana vamos a empezar a ver cómo hacer a mi nivel de microarquitectura, por lo menos algunas cuestiones, ¿no? Como manejo de la memoria para poder tomar vectores de la memoria. Porque está linda la idea, ¿no? Saco datos de la memoria, pero la memoria es secuencial, por lo menos hasta lo que vimos nosotros en los modelos que estuvimos viendo ahora. Entonces hay que ver una forma de hacer posible sacar más de un componente de la memoria y hacer uso después de esos componentes en una aplicación vectorial. Entonces vamos a ver SIMD a partir de mañana. Y la semana que viene veríamos GPUs, que serían también las que explotan, ¿no? Las unidades gráficas de proceso explotan paralelismo regular, ya que las imágenes, cuando uno está procesando, una imagen es muy regular, ¿no? Un montón de píxeles que son independientes entre sí, entonces uno puede hacer vectorizable esa parte. A esto sí genera duda, me parece, la parte de ley de Amdahl, no sé si por lo menos conceptualmente queda la idea. Hay muchas preguntas hoy. Bueno, Roberto, si vos querés presentar eso, lo de WebAssembly, yo voy a dejar de compartir acá. Bueno, dale. Bueno, no sé si alguno se tiene que acomodar ahí con cómo está con el tema de audio y demás. El audio. ¿Tiene audio? Tiene, sí. Parece que está medio dormido, así que no sé si van a prestar mucha atención. Bueno, una pequeña introducción. Esto tiene, digamos, relación justamente en estos temas que se está presentando en la materia. Eh, yo creo que de estos últimos temas que venimos viendo, queda bastante claro de que eh, la complejidad que implica aumentar la performance de un sistema de computación, eh, digamos, implica un conjunto elevado de factores, variables y parámetros, ¿no? Eh, Uno de los aspectos es que el software eh, esté más o menos optimizado a la arquitectura del hardware, ¿sí? Ya que todas estas combinaciones ahí, estaba Roberto en la matriz esa, y en función del tipo de programación, el tipo de problema que se intenta resolver con el algoritmo, puede o no aprovechar la arquitectura subyacente. Eh, Partiendo de la base de que, em, por ejemplo, Java, ¿no? Java intentó o intenta solucionar o poner un punto intermedio entre los aspectos positivos del compilador y los aspectos positivos del intérprete, ¿sí? O sea, el compilador, entre otras cosas, el compilador lo que tiene es que intenta optimizar el código en un tiempo offline, con lo cual puede tomarse todo el tiempo posible para intentar generar un código ejecutable de manera óptima, pero en el tiempo en el que se está, en el tiempo y en el hardware y en la plataforma en la que se está compilando, ¿sí? Indudablemente que yo después ese código ejecutable llevo a una computadora que es compatible, digamos, desde el punto de vista
la arquitectura general, pero internamente tiene otras, digamos, otra, eh, otra. Al estar compilada con una máquina diferente, la optimización no va a estar dada para esa computadora en específico. El- y por supuesto no se puede ejecutar siempre un programa del fuente al intérprete por cuestiones obvias hasta de seguridad y cuestiones básicas. Y tampoco, digamos, como a la hora de ejecutar importa mucho digamos, la inmediatez, tampoco puede tomarse mucho tiempo para optimizar cada instrucción o cada estructura de programación en tiempo de ejecución. Entonces, bueno, con Java lo que se hizo, o se hace es, digamos, poner una máquina intermedia, una máquina virtual intermedia. Entonces, cuando uno compila un programa, genera un código intermedio, intenta optimizar hasta lo que puede en tiempo de compilación, y luego cuando va a ejecutar, la máquina de Java que está instalada en la plataforma de ejecución, traduce del intermedio al código de máquina e intenta optimizar en tiempo de ejecución. ¿Sí? Y que es el modelo de Java bueno, de hecho es exitoso, digamos, y que intenta eh, pues, aprovechar en cierta manera aspectos positivos del compilador y del intérprete. Bueno, luego de eso llevado a la web está JavaScript, que es una especie de versión liviana, digamos, y para correr en el navegador. Como la tendencia de los últimos 10 años fue, digamos, correr casi todo en navegadores, bueno, el gran éxito que tiene JavaScript en ese aspecto y todas las plataformas, herramientas que se relacionan con ello. Bueno, aún así digamos, se le observa a JavaScript alguna lentitud en términos de manejo de gráficos, cálculos y algunas cuestiones bastante específicas que tienen que ver justamente con el uso intensivo de ya sea memoria eh, y procesador en cierta manera. Bueno, de eso surgió lo que se llama WebAssembly. Como ven ahí, la especificación es muy reciente. WebAssembly surge del 2014, 2015, por ahí, con un intento de, eh, digamos, extender, no es competir con JavaScript, sino que es una especie de extensión. Hace básicamente o intenta hacer el mismo esquema, digamos. O sea, uno tiene un programa en un lenguaje conocido, C, otro. eh, Hay un compilador WebAssembly que transforma eso justamente a un código de máquina prácticamente, o no de máquina, pero al nivel de que nosotros consideraríamos como un assembly. Eh, y ese es el programa que con la máquina virtual de WebAssembly se ejecuta, digamos, casi con una traducción y optimización a nivel de casi, no digo microarquitectura, pero un nivel bajo de lo que es la arquitectura de software en sí. Bueno, sobre eso yo creo que si alguno está interesado que explorar un poco sobre este tema, aquellos que les gustan sobre todo temas relacionados con la programación, eh, hay muchas publicaciones en relación al tema del rendimiento. ¿Sí? Y el rendimiento está asociado principalmente al uso de memoria, que bien se podría abordar una exploración sobre cómo hace la administración de memoria asociado al rendimiento y también aparentemente bastante asociado a la seguridad también. Uno de los problemas que tiene JavaScript es que digamos, en alto nivel es un código muy eh, ilegible, y la idea es que en realidad poder llevar a un casi, no un casi, sino que a un nivel
de, digamos, de assembly que es prácticamente ilegible para un programador común, digamos. Entonces también tiene lo que se llama ofuscación, que sería ocultar un poco el código para que no sea tan visible y que no sea manipulable, digamos. Así que bueno, esos dos aspectos de rendimiento y de seguridad yo creo que son temas que bien se pueden abordar en términos de, el uso de memoria y cómo implementa realmente la ejecución de programas en las arquitecturas. Este que es un paper que en realidad propone esto que lo llama ahí Valen Blocks, eh, presenta un esquema acá más o menos de cómo es la estructura general. Bueno, esta es propuesta para el Valen Block, pero fíjese usted que el esquema de, por ejemplo, un programa en C, hay un compilador que genera el código intermedio directamente en lo que se llama WebAssembly, y que luego eso también es por la máquina virtual, que en realidad la subdivide en el back y front, y eh, es en definitiva el que ejecuta, pero podríamos ir con dos niveles de optimización, uno en la compilación del C al WebAssembly y después del WebAssembly a código de máquina directamente. Así que bueno, esto es interesante por el hecho de que apunta a mejorar el rendimiento. Hay algunos trabajos que mencionan en determinadas aplicaciones un rendimiento muy elevado respecto a JavaScript y otros lenguajes. Y también hay una tendencia a independizar no sé si llamarlo lenguaje, pero bueno, este esquema de traducción-ejecución, eh, independientemente del navegador, digamos, que surge WebAssembly para ser ejecutado directamente desde el navegador. Pero bueno, también eso es posible. eh, pero bueno, hay varias publicaciones que intentan, digamos, independizar el WebAssembly del navegador como tal. O sea que se puede, por ejemplo, llevar a otras plataformas de uso. Así que si en esa carpeta subí algunas publicaciones, si alguno quiere explorar. Sí, lo que consulta Fernando ahí ahora veo en el chat. eh, sí, o sea, es digamos, una traducción en dos etapas. Uno del lenguaje de alto nivel, que por lo general parece que estamos usando C, C o C++, creo, a un lenguaje a una codificación intermedia y eso en una máquina virtual, pero ya directamente un nivel casi de máquina la primera compilación. Bueno, creo que también es un tema que puede tener potencial más allá del trabajo que finaliza acá en esta materia, sino que eventualmente pueden seguir metiéndose en el tema, así que incluso ya está dentro de las líneas sobre las que eh, dentro de los lenguajes que se requieren en determinados desarrollos, así que está teniendo bastante auge porque le están dando apoyo, incluso, bueno, por ahí va a haber alguna publicación de Google, inclusive, que está promoviendo bastante eso.
Sí, sí, sí. De hecho, a ver si encuentro la otra vez he visto, si encuentro una publicación sobre los lenguajes que más se utilizaron en 2020, por ahí ya aparecen entre los utilizados. No, todavía no tengo decidido el tema. Estaba viendo esta parte. Me gusta la programación, así que me parece interesante esa parte. Ah, ok, voy a dar una leída y después comento en otra clase. Sí, la idea es que abordar el tema en relación a lo que vamos viendo en la materia, ¿no? Sí, justamente la cuestión de la performance y o seguridad en relación al uso de memoria y, ¿no? Y que sobre esa línea creo que sería la idea.
Sería bueno que tengan en cuenta que estamos ya, eh, pasamos de tener meses de tiempo a contar ahora en semanas y entre poco vamos a contar días, así que digo para los que todavía no tienen tema, que vayan agilizando eso. Mm,
Bueno, Aldo, yo también me desconecto. Cualquier cosa, estamos en contacto. Chao, chao.